Hace un año empezó esta aventura literaria. Entre libros, grabaciones, sorteos y entrevistas, Book 593 llegó para quedarse. Ha sido un año difícil, no podemos negarlo, pero también nos ha dejado muy buenos recuerdos, entre ellos conocer a increíbles autores y autoras. Hoy te quiero compartir la primera parte de los mejores momentos del programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Paulina Simón, escritora documental y docente ecuatoriana, nos acompañó en nuestra primera charla estrenada. Eso de alguna manera me llevó a la docencia también. Y siempre trabajé temas de editoriales, entonces escribía mucho. Escribía para el periódico, escribía para revistas, escribía para un blog, Hablamos con ella sobre el cine, la maternidad y la no ficción. A las pocas semanas, tuvimos la oportunidad de conversar con el famoso periodista Jorge Ortiz, quien gracias a su elocuente y perspicaz forma de contar jugosos relatos de la historia humana, ha podido escribir y publicar 4 libros. Los otros libros se agotaron, lo cual demuestra que hay demanda, que la gente se ha interesado por estos relatos históricos, que se ha entretenido. Además, es un libro baratísimo, cuesta $10, entonces está al alcance de cualquiera. Ni siquiera hay el pretexto de qué caros son los libros. No, los libros son lo más barato del mundo, porque un libro te da 8, 10, 12 horas de entretenimiento por $10. O sea, más barato, no hay manera, es imposible. Después el abogado y escritor Oscar Vela habló sobre su novela de suspenso, Ahora que cae la niebla, en la que narra la historia real de un excónsul ecuatoriano que arriesgó su vida para ayudar a escapar familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. Pero necesitábamos que se conociera un poco qué creía él, qué pensaba él, cuál era su actitud frente a la guerra, frente al propio gobierno ecuatoriano, que tenía una posición bastante compleja en esa época en favor de los nazis, contra los judíos. Todos esos temas creo que ayudaron mucho a compaginar las dos posiciones. Luego, entre encierros y cuarentenas, pudimos visitar a Adolfo Macías Huerta en su propia casa, en uno de esos momentos mágicos que comparten la literatura y la vida. Aparte, la escritura es un sueño vivo, y el libro se hace a sí mismo como una ensoñación que tiene su propia dinámica, pero desde el lado consciente yo aporto siempre esta apreciación, estoy siempre apreciando a mis personajes, planteándome cuáles son sus incongruencias, cuál es su personalidad, cuál podría haber sido su pasado, sus fallas infantiles y los complejos que están de alguna manera limitando su personalidad, sus puntos ciegos también, ¿no? Durante la nueva cuarentena que vivimos este 2021, no la pasamos para nada solos ni aburridos. En este periodo tuvimos la oportunidad de conversar con una de las mejores escritoras infanto-juveniles, la autora de La lluvia sabe por qué, uno de esos libros que sacan más de una lágrima. Fue para mí mi novela de despedida, mi novela para decirle a mi abuela, gracias, me quedo con tu voz, me quedo con tus palabras, puedes decirte abuela. Después, Ernesto Carrión nos sorprendió con su criterio sobre la literatura de nuestro país. Ya nos había deslumbrado como lectores con 2 de sus novelas que cayeron en nuestras manos, y sobre estos libros también hablamos. Porque la poesía tiene como la obligación, y esto justo lo dije en otra entrevista recién, por escrito, como que de ponerte el cadáver de quien escribe, ¿no? El futuro cadáver de quien escribe. En cambio, en la novela entra mucho el disfraz, pero aparte del disfraz, las posibilidades de darle voz a todas estas identidades, a todas estas situaciones, circunstancias de vidas de diferentes lugares, ¿no? Bendita tecnología que nos permite hablar a la distancia. Encerrados en Quito, conversamos con Mónica Ojeda desde su casa en Madrid, España, y nos comentó acerca de su interés en la poesía, a pesar de que también se ha destacado escribiendo novelas o cuentos. Como trato de encajarlo, pero en realidad no es una preocupación. Yo no me siento pensando voy a escribir una novela, me siento pensando qué es eso que estoy interesada en indagar sobre el lenguaje, y luego veo a qué más se parece. No, como voy a tratar de hacerlo calzar, no con algo. Mientras seguíamos aprendiendo, el pájaro Febres Cordero nos dio una lección de periodismo y literatura. Tú te vas a hacer un reportaje de tal cosa y tienes que entregarlo mañana o pasado mañana. Tú te vas a hacer una crónica y no puedes quedarte con la crónica 8 años como puedes quedarte con una novela, ¿sí? Asimismo, la impecable periodista, cronista y traductora Sabrina Duque nos contó de su obra Volcánica, sobre el alboroto social extremo de Nicaragua, donde actualmente reside. Cooptar las cortes
cooptar el Congreso, la Asamblea y no tener ningún tipo de oposición. Y eso no es sano. O sea, un gobierno necesita oposición, o sea, necesitan un equilibrio de poderes. Lo que hay en Nicaragua, que tiene 3 poderes, no es democracia. El tema tuvo mucha resonancia con los que antes de la pandemia habíamos vivido la Revolución de Octubre del 2019 en Ecuador. Por esas fechas también charlamos con Solange Rodríguez, escritora guayaquileña que nos enseñó sobre la escritura de relatos de ficción. Yo creo que obedece más que al azar a un propósito que el escritor se pone como objetivo para que tenga sentido tu proceso creativo y pueda cerrar, digamos, ese volumen de cuentos de manera redonda. La lista de mujeres escritoras que están destacando en la actualidad es realmente larga. Mucho ojo, por ejemplo, con las jóvenes escritoras mexicanas Plaqueta y Andonela, quienes con su libro Amiga, date cuenta, causaron un gran impacto por romper esquemas y estereotipos que se han construido alrededor de las mujeres. Bueno, pues también un par de chavitas como de secundaria me buscaron para entrevistarme para una clase en su escuela y sacaron un 10 acerca del libro, ¿no? Y pues me hablaron mucho de cómo el libro les había dado herramientas. Luego tuvimos también a Roger Icaza, el impecable ilustrador y compositor que, por cierto, si está viendo esto, aún nos debe un ejemplar de su hermoso libro Álbum Quito. Es broma, Roger, con la charla estamos mucho más que agradecidos. Entonces, entre esas ciudades tienen Sao Paulo, ¿no? Tienen Madrid, ¿no? Y tienen Edimburgo, y así muchas ciudades más. Y ellos lo que hacen es encargarle a un artista, un ilustrador en este caso de una ciudad en específico, que recree a su ciudad desde su visión, ¿no? Y lo lindo del proyecto es que tú tienes que dibujar, o sea, ilustrar, y también tienes que escribir sobre la ciudad. Y para finalizar esta primera mitad del recuento de nuestras charlas en este primer año de programa, te invito a que revisemos juntos una hermosa charla con un increíble ser humano. Se trata de María Fernanda Ampuero, quien con sus 2 últimos libros nos recordó la importancia de escribir sobre la violencia, la sexualidad o incluso la igualdad social. Hay como te digo, hay mucho de verdad, hay mucho... A veces pienso que realidad y verdad no es lo mismo, ¿no? Pero hay mucho de verdad más que de realidad. Pero sí, bueno, tiene tintes biográficos, efectivamente. Gracias por acompañarnos durante todo este año lleno de arte, literatura y muchísimo aprendizaje. Termina esta primera parte, pero no te puedes perder la otra mitad que estará subida muy pronto a nuestro canal. Ya sabes, nos vemos en la parte 2. Books 593.